regreso aquí en La Voz TV. Saludo con mucho aprecio al delegado de Michoacán de la Secretaría de Educación Pública, Israel Barrios. Gracias por aceptar platicar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches. Un placer acompañarte, claro. Delegado, platícame. Hace unos días el secretario de Educación Pública presenta el nuevo modelo educativo. Hay muy amplias expectativas sobre la nueva forma de educar en Michoacán y en México. ¿Cuál es el panorama? Mira, con respecto a las expectativas, muy altas, por supuesto. Creo que es digno de reconocer el esfuerzo que se está haciendo desde diversos ámbitos. Por supuesto, una preocupación que tiene origen en el propio gobierno de la República. Señor presidente Enrique Peña Nieto ha marcado su sexenio como un periodo en el que precisamente se requieren hacer transformaciones de fondo y el sistema educativo no podía quedar atrás. Creo que hoy todos reconocemos que el sistema actual estaba ya desfasado, obsoleto, y que era importante generar ya una transformación. ¿No llega tarde este nuevo modelo educativo después de la reforma que se realizó y que, bueno, pues estamos prácticamente ya a meses de que concluya la administración, delegado? Mira, yo diría dos cosas. La primera, la reforma educativa fue el primer paso de la transformación. Si no se hubiese llevado a cabo la reforma educativa, no tendríamos el marco legal, el instrumento jurídico que hoy nos permitiera avanzar en el nuevo modelo educativo. La otra pregunta muy concreta, mira, el rezago educativo en el sistema nacional es grande. Y yo diría que sí, efectivamente llega muy tarde. Traemos un rezago de 40 años con respecto de otros países. Sin embargo, no podíamos no hacerlo. Okay. Es decir, mientras más tiempo tardáramos en realizar esta transformación y este cambio, más rezago íbamos a tener. Hoy es necesario impulsar esta transformación para estar por lo menos en la pelea con los países que son homólogos al nuestro. Bien, delegado, Michoacán es un estado conflictivo, ya lo hemos platicado en varias ocasiones aquí en este estudio. Las características de la entidad se antojan a que el modelo educativo podría quedar en letra muerta, así como la reforma educativa no se ha aplicado a plenitud. Mira, el riesgo siempre existe. Sin embargo, yo creo que los servidores públicos, sobre todo hoy los involucrados en el tema educativo, no podemos soslayar los esfuerzos. Okay. Es decir, tenemos que apostarle a una transformación, a una generación entera de un cambio. Yo quiero realzar de manera importante, el modelo educativo, el nuevo modelo educativo tiene una transformación de fondo. ¿Cuál es la principal? Dejar el aprendizaje tradicional de repetición, de memorización, de dictados, por uno que involucra un desarrollo integral, pero sobre todo de síntesis, de pensamiento, de razonamiento. Entonces, eso no va a ser fácil. Yo te diría que por supuesto 1 año y medio o 2 años o 3 o 5 no van a ser suficientes. Las expectativas que nosotros tenemos en la Secretaría de Educación es que los resultados los vemos a ver hasta dentro de 1 década, pero no podemos no hacerlos. Es decir, mientras más tiempo tardemos en implementar esta transformación, más tiempo tardaremos en ver los resultados. ¿Cuáles son los cambios de fondo que se tienen con este nuevo modelo educativo comparado con el anterior, que como bien decía tiene décadas de rezago, delegado? Mira, por supuesto tiene que ver en la formación integral, ¿no? El aprendizaje pues estaba orientado solamente a ciertas áreas del conocimiento, pues seguramente tú y yo aprendimos a través de esas y quiero poner un ejemplo, mira. ¿Cómo nos enseñaron nosotros en la escuela? Pues íbamos a la escuela y la maestra nos daba un dictado. Luego revisaba nuestro dictado y los errores ortográficos que teníamos en el dictado, ¿cómo nos hacían corregirlos? Pues a través de planas, ¿no? Y había casos en que nos tocaba hacer bastantes planas para recordar cómo se escribían las cosas. Hoy, lo que tratamos de hacer a través de la generación de este modelo científico, que además está aprobado en otros países, es precisamente el razonamiento que te lleva a entender cómo se escriben las cosas. Dejar a un lado pues, de la repetición, las planas que eran muy comunes, para poder entender por qué razón son las cosas. Si me permites poner Adelante. un ejemplo muy respetuoso además, mira, hoy se enseña a los niños en la escuela que los niños y las niñas tienen las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas responsabilidades, ¿no?
Y entonces el maestro, la maestra siempre dice, a ver, no niños, es que deben de respetarse, deben de cuidarse mutuamente, son iguales. Sin embargo, esto lo aprendemos en la escuela, pero socialmente, cuando llegamos a casa, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, las labores domésticas están orientadas a la niña, ¿no? Entonces, aunque el niño en la escuela recibe metódicamente la información de que somos iguales, pues la verdad es que el ambiente, el entorno, pues nos enseña que no. Entonces, el modelo educativo hoy contempla la participación de todos los actores, ¿eh? No solamente el maestro, por supuesto los estudiantes, pero también los padres de familia, la sociedad en conjunto, para poder generar esta transformación cultural que hoy nuestro país ¿Estamos necesita. listos? Pues mira, yo te diría sí. Seguramente habrá oposición, seguramente no va a ser fácil, pero también creo que hoy hay condiciones para poder avanzar en ese tema. Bien, el ACENTE, y desafortunadamente siempre tenemos que meter a este grupo sindical porque pareciera es el que tiene el control del sector educativo, delegado, y si ellos dicen que no, pues hay que creerles un poquito, ¿no, delegado? Sí, claro. ¿El modelo educativo pasará por encima del ACENTE? Porque ellos ya dijeron que no van a aceptarlo. Mira, yo creo que, y lo digo respetuosamente, el modelo educativo, recordemos, tuvo un documento inicial que se presentó el año pasado, ¿eh? A la presentación de este modelo educativo hubo un periodo precisamente de validación, de propuestas, de análisis, de aportación. Fue un documento abierto que estuvo sujeto al escrutinio de todo mundo, ¿eh? No solamente de los académicos o los involucrados en el tema, los docentes por supuesto, sino también los sindicatos. Si en ese sentido la CENTE no participó en la construcción, pues es una responsabilidad de ellos. Se autoexcluyeron, ¿no? ¿Qué puedo decirte? Que hoy, después de este ejercicio que se llevó a cabo a nivel nacional en todas las entidades federativas, se recibieron 300,000 propuestas y observaciones al documento inicial. No las recibió la Secretaría de Educación Pública, las recibió el CIDE, que es un organismo profesional reconocido internacionalmente, que agrupó estas observaciones y arrojó un documento que permitió a la Autoridad Educativa Federal incorporar esas observaciones, esas sugerencias, esas críticas al modelo educativo. Hoy, el modelo educativo es un documento consensado, analítico, profesional y metodológicamente estructurado para que pueda ser viable. Por supuesto que hay una ruta para su implementación. Paralelamente a la presentación de este modelo educativo, también se presentó un documento que contempla la ruta de implementación del modelo y que seguramente también pues, nos dará ahí la oportunidad de ir avanzando en la implementación. Por último, delegado, ¿cómo garantizar la aplicación del modelo educativo pese a estas condiciones que ya planteamos? Mira, yo creo que en ese sentido los propios docentes y los propios padres de familia van a jugar un papel preponderante. Te voy a decir por qué. La ruta de implementación contempla 3 etapas. La primera es la modificación de los planes de estudio. Es decir, hoy las autoridades locales y la autoridad federal van a generar un documento que va a decir, ahora vamos a estudiar, vamos a aprender acerca de esto. El 80% va a ser normativo por la autoridad federal y el 20% les va a dar autonomía curricular a las entidades federativas y a las propias escuelas. Ahí entrarían los modelos alternativos. Ahí entrarían. Entonces, si lo que está pidiendo la propia representación sindical es que se incorporen los modelos, ahí está la oportunidad para hacerlo. 2, la generación del cambio de todos los libros de texto gratuitos. Es decir, vamos a cambiar completamente el esquema y se van a entregar materiales nuevos. 3, la capacitación de los docentes. Es decir, ¿cómo vamos a esperar que los docentes enseñen el nuevo modelo si no lo conocen? Entonces eso nos implica que el docente tenga que recibir la capacitación para poder hacer la implementación. Ahora, ¿qué va a suceder si el docente no se sube al barco? No va a poder utilizar los libros de texto gratuitos porque no van a ser acordes a la información que él tiene para poder entregar el conocimiento
y se va a excluir automáticamente, ¿no? Entonces, por ello creo que es fundamental la participación tanto de los padres de familia como de los docentes para conocer el nuevo modelo educativo, para recibir la capacitación que viene aparejada con esta implementación, para que en ese sentido la ruta sea completa. Delegado, encantado de platicar contigo y ojalá que sigamos pues hablando de esto, del modelo educativo, que a todos nos interesa y que nos debe estar preocupando, sobre todo porque, como bien lo decías, los padres de familia jugarán ahora un papel protagónico dentro del modelo de enseñanza-aprendizaje que desde antes debió ser. Sin embargo, ahora son otras condiciones y que lo hacen obligatorio. Delegado. Mucho gusto. Encantado contigo de platicar. El delegado de Michoacán de la Secretaría de Educación Pública. Una pausa, regresamos, tenemos más información. Síganos aquí en La Voz TV.